Ya sabes, mujer de rosa, maleta rosa, teléfono rosa, había mucho rosa. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Creía que te sentirías halagado. ¿Halagado? Sherlock ve a través de todo y de todos en segundos, pero lo más increíble es lo escandalosamente ignorante que es para algunas cosas. Un momento, no lo decía en el sentido... Ah, entonces lo decías en el buen sentido. Mira, no me interesa quién sea. El primer ministro. No. ¿Quién se acueste con quién? O que la Tierra gire alrededor del Sol. Ya estamos otra vez. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Son conceptos de primaria. ¿Cómo puedes no saberlo? Si alguna vez lo supe, lo he borrado. ¿Borrado? Escucha. Este es mi disco duro y únicamente pongo en él cosas útiles, John, útiles de verdad. La gente corriente se llena la cabeza de todo tipo de basura y eso dificulta acceder a lo que realmente importa, ¿no crees? Pero es el sistema solar. ¡Oh, Dios! ¿Y eso qué importa? Giramos alrededor del Sol. Si fuera alrededor de la Luna o del jardín como un osito de peluche, no cambiaría nada. Lo único que me importa es el trabajo. Sin él mi cerebro se pudre. Escríbelo en tu blog. O mejor aún, deja de castigar al mundo con tus opiniones. Siempre me río de la gravedad. Gravedad. Very few universal truths in the world. One is food always tastes better when somebody else is paying for it. Universal truth. The other is that everybody in this room was taught the story of how Columbus went before Queen Isabella of Spain and he was going to prove to her that the world was round. Do you know what Queen Isabella of Spain, pretty smart woman I gotta believe, would have said to Christopher Columbus if he laid this line on her? She would look to him and go, Cristoforo, Aristotle figured out the world was round 2,000 years ago. This is 1492, the year they invented the globe. So this world is round story is 100% bullshit. It's total fiction. Yet how did our grandparents learn this? We learn this? Our grandchildren are probably going to learn this. How come? Because history is pop culture. So now, Washington Irving is America's first internationally known author. He has got a worldwide audience. So he wants to write a worldwide bestseller. And what does he come up with? The Life and Voyages of Christopher Columbus. This becomes the biggest hit in American publishing history. Here is where the world is round stories come from. It's not out of fact, it is totally out of his fiction. You know, Napoleon once said, history is a myth men agree to believe. Well, so many people have read this myth that it creates what I like to call the Liberty Valance effect. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. When the legend becomes fact, print the legend. Say that with me. When the legend becomes fact, print the legend. This is what's happened with Washington Irving and Columbus. He has created the Columbus legend. The legend has become fact, and we print the legend. When the legend becomes fact. Es una pregunta que mucha gente honesta se hace en el mundo entero. ¿Por qué no se engañarían? O sea, cuando personas que han estado ciegas abren los ojos a una verdad de que no estamos girando en una esfera y salen al mundo a testificar, los ridiculizan, los marginan como teóricos de la conspiración, se burlan y etc. Y poco a poco se van dando cuenta que el hecho de haber encontrado una verdad tan grande no significa que todos la van a aceptar. Y muchas preguntas que se hacen las personas que están escuchando esta verdad, pero no son capaces de asimilarla por el tremendo, por la tremenda programación, el adoctrinamiento desde que nacen, es muy difícil. Y entonces, pero sí se hacen una pregunta honesta y dicen, ¿por qué no se engañarían? ¿Por qué no se engañarían que si tanta gente, si esta fuera la verdad, que la Tierra no es una esfera girando, ¿por qué no se engañarían? Y esta es una pregunta que yo mismo me la hice hace mucho tiempo y me ha demorado años esperando, buscando. La gente se asusta y dice, ay, pero ¿cómo es la Tierra plana? Si un barco va, ¿cómo se va a caer al abismo? O sea, nos han hecho creer una mentira tan estúpida y tan diabólica
que estamos creyendo que vivimos en una esferita ridícula que gira a 1600 y pico de kilómetros por hora, que a miles y miles de kilómetros por hora vayamos alrededor del Sol, que las estrellas se siguen expandiendo. NASA and modern astronomy say the Earth is a giant globe spinning 1,000 miles per hour around its central axis, traveling 67,000 mile per hour circles around the Sun, spiraling 500,000 miles per hour around the Milky Way, while the entire galaxy rockets a ridiculous 670 million miles per hour through the universe, with all of these motions originating from an alleged Big Bang cosmogenic explosion 14 billion years ago. That's a grand total of 670,568,000 miles per hour in several different directions we're all supposedly speeding along at simultaneously. No one has ever seen, felt, heard, measured, or proven such motion, yet the vast majority of people unquestioningly accept that the clearly motionless Earth beneath their feet is actually moving over 600 million miles per hour. NASA and modern astronomy say Polaris, the North Pole star, is somewhere between 323 and 434 light years, or about 2 quadrillion miles away from us. Firstly, note that is between 1.9 quadrillion to 2.6 quadrillion miles, making a difference of over 600 trillion miles. If modern astronomy cannot even agree on the distance to stars within hundreds of trillions of miles, perhaps their science is flawed and their theory needs re-examining. Todo esto es la verdad, esta es la verdad, y aunque ellos lo saben, que por cierto, todos los astronautas que fueron a la Luna eran masones del grado 33. Todos los que trabajan en la NASA, los grandes que fundaron la NASA, lo he dicho muchísimas veces, quienes fueron, todos con excepción de von Braun, el alemán nazi que fabricó los cohetes B-2 para Hitler, con la excepción de todos eran satánicos y masones del grado 33. Así que espero que hayan disfrutado de esta enseñanza. Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. This world is round story is 100% bullshit. It's total fiction. It's not out of fact. It is totally out of his fiction. Pop culture is history. This world is round story is 100% bullshit.